¿Y tú? ¿Cómo ordenas tus libros? A mí me gusta ordenar mis libros por materias y por autores, pero llega un punto en el que se compran tantos que se colocan como buenamente se puedan en la estantería. Yo ordeno los libros por tamaño. Pues yo ordeno los libros entre los de Ediciones Encuentro y los de todas las demás. Yo ordeno mis libros por colores. Hola, a mí me gusta ordenar los libros entre los que me gustan y los que no me gustan. Ediciones Encuentro. Pasión por los libros. Hola, bienvenidos a este encuentro de la tarde de sábado de la 21ª edición de Encuentro Madrid, cuyo lema es «Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa». Frase del médico japonés Takashi Nagai. En él deseamos poner a prueba esta afirmación, sin obviar nada de la realidad y de las incertidumbres del presente. Llegué por el dolor a la alegría. Supe por el dolor que el alma existe, nos dice el poeta José Hierro en uno de sus sonetos más conocidos. Oscar Wilde asegura que allí donde hay dolor pisamos terreno sagrado, quizás inspirado en esos versos que su madre le recitaba a menudo de Goethe. El que nunca comió su pan con dolor, el que nunca pasó las horas de la medianoche, llorando y esperando a la mañana, ese nos conoce, potencias celestiales. No en vano, el novelista italiano Daniele Mencarelli cuenta que tras su paso como limpiador en un hospital pediátrico, consiguió superar su adicción al alcohol mientras encontraba miradas que, a la vez que le herían y le empujaban a plantearse preguntas incómodas sobre el sufrimiento y el dolor, le brindaban también respuestas. Estas encrucijadas ante el hecho del sufrimiento en boca de significativos poetas y escritores nos recuerdan el poder purgativo e iluminativo del dolor, para subrayar la verdadera esencia y dignidad de lo humano, así como la capacidad privilegiada de la palabra poética para ponerles nombre. Para ayudarnos a profundizar en esto, contamos con dos importantes poetas de sendas orillas del idioma español, el jerezano José Mateos y la bonaerense Alicia Saliva, que dialogarán y leerán versos sobre su propia experiencia del sufrimiento y la alegría. José Mateos es escritor, pintor y editor español, nacido en 1963. Su obra poética reunida en el volumen Los nombres que te he dado incluye títulos como Canciones, La niebla, Cantos de vida y vuelta, Un si menor, Primavera año cero, La hora del lobo y Tratamiento y delirio, entre otros. En prosa ha publicado más de una decena de libros, entre ellos Un año en la otra vida, El ojo que escucha y Tratado del no sé qué. José también ha cultivado el teatro, obteniendo premios con obras como Proyecto Amniótica, y fue galardonado en Italia con el premio Turín in Sintesi por su libro de aforismos Silencios escogidos. Ha dirigido la editorial Libros Canto y Cuento y ha sido director de la colección de poesía Cuadernos de la Moderna y de la revista Nadie parecía. Alicia Beatriz Saliva es poeta y profesora. Nació en la provincia de Buenos Aires en 1969. Ha publicado poemarios como Las veredas del agua, Variaciones sobre el silencio, Me deja dicha y Heridas complejas. Este último en edición bilingüe, español-italiano, con ilustraciones de Elisabetta Necchio. Comprometida con la difusión poética, participa en talleres literarios y actividades comunitarias, entre ellas el taller de poesía APOA del Hospital Psiquiátrico Moyano. Es profesora en la UNTREF, especializada en literatura latinoamericana y escritura académica, y cuenta con un doctorado en Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid. Por lo demás, no quiero dejar de comenzar este acto sin agradecer a Ediciones Encuentro el apoyo que nos ha brindado para llevarlo a cabo.
Bueno, yo conocía la obra de José Mateos, aún antes de incluirlo hace ya más de 15 años en la antología Avanti, y es verdad que desde entonces me reconozco como un lector de su poesía, ¿no? Pero es quizás los 2 últimos libros que ha publicado lo que me ha reenganchado, me ha vuelto un poco a volver los ojos sobre su poesía como con más insistencia, ¿no? Me refiero a los mencionados antes, La hora del lobo, que es una exploración de la muerte y la enfermedad desde una mirada honda y meditativa muy en su estilo, y a su obra Tratamiento de Ilirio, que es algo un poco diferente dentro de su trabajo y que es un texto en el que he encontrado un personaje poético alcanzado por rostros y hechos en los que quizás luego podamos profundizar durante el diálogo, ¿no? En cuanto a Alicia, igualmente, sabía de su poesía hace más de 20 años, de 2 décadas, ¿no? Hemos compartido lecturas junto a la poeta Isabel Almería, a la que, por cierto, aprovecho para agradecer su colaboración en este acto en La Sombra. Y bueno, incluso a Alicia he tenido la ocasión de reseñarle algún texto y presentarle algún libro, ¿no? Pero ha sido este último, Heridas complejas, el que me ha decidido como invitarla esta tarde, ¿no? Porque es un libro en el que se percibe que la herida no es algo a eliminar, acaso porque quizás no siempre se puede, sino el misterio de una fragilidad que a la vez que espera ser abrazada, entraña una fortaleza inexplicable. Nos acompaña además entre el público su ilustradora, que ya he comentado, Elisabeth Anicchio, y que en este poemario las ilustraciones de alguna manera expanden los poemas añadiendo nuevas capas de significación. Dice el maestro Ángel Guinda que ser poema es ser nada si no hace vida en nadie. Sinceramente creo que vuestra poesía en general y en particular la que trata acerca de este asunto, de este encuentro, da fe de estos versos del poeta aragonés. Porque se trata de una poesía que ayuda a tejer la experiencia, como dice la entradilla de esta mesa. Así pues, pasemos por tanto sin mayor preámbulo pues a iniciar el diálogo. El dolor es un álgebra infalible y aun si huimos nos da caza. Su bisectriz señala al centro, busca la diana, nos acierta, como un parto de líquen en la roca, como una ancestral preponderancia. Es un poco los versos que me venían a la cabeza, que tengo publicados en un libro, pensando un poco en la inevitabilidad del dolor, ¿no? Es como lo primero que yo veía, ¿no? Que tarde o temprano nos alcanza a todos. Por otro lado, bien sabemos que el dolor nos emplaza a lo esencial, ¿no? Entonces yo, partiendo de estas 2 premisas, quería preguntaros si nos podéis contar un poco cómo experimentáis vuestra relación con el dolor y el camino hasta la alegría en vuestra vida y en vuestra obra, y de alguna manera si podéis leernos algún poema que lo ilustre, ¿no? Bueno, antes que nada, daros las gracias primero a los organizadores de este acto por invitarme, a Pablo por su presentación y por el esfuerzo, y a todos vosotros por estar aquí. La poesía siempre habla no a un nosotros, sino a un tú interior, y ojalá pudiera aislaros a cada uno de vosotros y sentiros que os estoy hablando y os estoy contando una experiencia a cada uno de vosotros, ¿no? Pablo está muy preocupado con el tiempo para que no nos excedamos de tiempo, entonces la mejor manera para que no nos vayamos por los meandros es, por lo menos en mi caso, voy a leerlo, aunque voy a hacer algunos levantamientos de vista, para que si no me voy por las ramas, ¿no? Para contestarle un poco a la pregunta que es una pregunta que él nos formuló hace unos días. Para el hombre, tener un cuerpo es admitir la posibilidad del sufrimiento. La posibilidad, para decirlo de una manera poética, la posibilidad de la herida, de la que va a hablar también Alicia. Pero solo para el hombre, a diferencia del animal que cuando sufre, ese sufrimiento no se le convierte en reflexión, en todo caso lo que le hace es le sirve para evitar ciertas situaciones de peligro. A diferencia del animal, la herida en el hombre puede ser una puerta abierta hacia adentro, el umbral de lo que nos salva.
El sufrimiento en esta vida es una tortura, eso lo sabemos todos. Yo creo que tenemos la edad suficiente para saber que el sufrimiento es una tortura, pero que hasta que no acaba no se da uno cuenta de que en realidad es una gracia, un regalo, un don. Por eso alguna vez he dicho que cuando el ser humano sufre, cuando llora, llora siempre porque acaba de nacer. Con esto no quiero decir que la verdad última de la vida, lo más esencial de la vida, eso que buscaban los primeros filósofos, el arjé, ¿no?, los primeros filósofos griegos, sean el sufrimiento y la angustia. No es eso lo que define al ser humano, como quizás planteó el último filósofo importante que ha dado Occidente, Heidegger, en Ser y Tiempo, ¿no?, para quien hizo un análisis fenomenológico de la angustia como algo del hombre arrojado al mundo, ¿no? Y que era, en fin, la angustia lo propio del ser humano, ¿no? Y que ese planteamiento ha dado tan malas consecuencias tanto en la literatura, en fin, en general, en el siglo XX, en la filosofía y la literatura nihilista que hemos padecido y que todavía padecemos, y en el arte, y en un arte feo y asqueado, al que todavía nos someten, ¿no? Detrás de todas esas manifestaciones artísticas, filosóficas, literarias, están estos planteamientos de lo esencial del ser humano, es un ser humano desamparado y arrojado al mundo sin porqué y sin sentido, ¿no? Y no creo que el sufrimiento y el dolor, siendo esenciales en el camino del conocimiento y de la dignidad humana, son esenciales, evidentemente, pero no pueden ser esencial en lo que define al ser humano, aunque nos diferencie de los animales, porque son experiencias, tanto el dolor como la angustia, que de alguna manera enturbian y sobre todo exigen una atención exclusiva sobre ellas mismas, ¿no? Son, diremos, por decirlo de una manera un poco burda, de naturaleza narcisista y endogámica, ¿no? Para quien sufre un dolor o se desespera, el centro de su universo, el centro del universo entero es ese dolor, que además el dolor tiene una tendencia casi natural a transformarse en mal, en crueldad, en violencia. Por ejemplo, un simple dolor de muelas, si es suficientemente intenso, hace que el mundo a nuestro alrededor casi desaparezca o se desenfoque y todo sea visto a través de ese dolor de muela. Y es un dolor de muela, que no es nada más, ¿no? Y además ese dolor de muela nos hace estar un poco enfadado con el mundo, ¿no? Es decir, hay cierta actitud agresiva que el dolor nos hace tomar, ¿no? Y no digamos ya si ese dolor es infligido por otro. La única respuesta de compartir el dolor que tiene el ser humano instintivo es repetirlo en otro. Quiero decir, es ser mediante la venganza, mediante la crueldad. Ese es el medio que tiene el mal de expandirse, ¿no? Porque tiene el ser humano y todo el ser animal tiene el instinto de creer que cuando siente dolor, si lo inflige a otro, si lo descarga en otro, eso va a aminorar el dolor, ¿no? Y claro, ahí se convierte en mal ese dolor, ¿no? Bien, por esto creo que no es lo esencial, el dolor y la angustia no es algo definitorio del ser humano. Yo creo que la mejor prueba de que estamos percibiendo la realidad en toda su plenitud, en toda su profundidad, es por el contrario la alegría. Pero una alegría sin porqué, que nos sobreviene de pronto y que nace precisamente de ahí, al asumir el sufrimiento que toda vida comporta y al transformarlo contra la naturaleza en un bien, en una ofrenda. Y tengo la sensación de que esa alegría de la que hablo es una alegría que en realidad no nos pertenece, que nos viene dada, pero que debemos merecer. Es decir, para la que tenemos que estar disponibles y a la que debemos prepararle, a veces durante muchos años, una habitación en nuestro interior.
mi forma de prepararle esa habitación a la alegría ha sido el ejercicio de la literatura, especialmente de la poesía, de la que al mismo tiempo que yo iba escribiendo esos poemas, los poemas me iban escribiendo a mí, es decir, me iban educando en atención, en piedad, en belleza, me iban modelando y limpiando y preparando esa habitación interior para la alegría. Y de esto me di cuenta cuando padecí una enfermedad, un cáncer, no hace mucho. A mí me da mucho pudor hablar de mí mismo y mucho más de mis enfermedades. En nuestro ambiente de poetas sobran los poetas, me lo comentaba antes Pablo, los poetas que cuando le hablas le preguntas sobre el dolor, pues ahí tienen para explayarse días y días y volúmenes enteros, ¿no? Porque es uno de los grandes, quizás de los grandes pecados de la poesía actual, es el excesivo confesionalismo victimista, ¿no? El contarte penas, que la poesía no es para contar penas, sino para trascenderlas, ¿no? Para transformarlas en otra cosa, ¿no? Pero es verdad que la única manera de que esto que estoy diciendo no sea una mera teoría, sea que os lo explique un poco, pues, cómo ha sido a través de mi experiencia, ¿no? Yo creo que hace 4 o 5 años me diagnosticaron un cáncer localizado en la vejiga. Después, al poco, me dijeron que se había extendido más allá de la vejiga y bueno, que había que extirpar, y extirparon no sé cuántos miembros, ya perdí la cuenta. Empecé la vejiga, por supuesto, la próstata, parte del intestino, en fin, ganglios, etcétera, ¿no? Y precisamente, y alguien que haya leído, por ejemplo, como Pablo, que se ha referido a mi poesía anterior a estos libros, pero mucho más anterior todavía, yo era una persona, yo creo que la persona más miedosa del mundo. En mis escritos primero se ve, durante muchos años estuve obsesionado con lo inevitable y angustioso de la muerte. Y sufrí una larga depresión con frecuentes accesos de ansiedad y de angustia que me tuvieron durante bastante tiempo casi encerrado en una habitación sin salir, ¿no? Y esas obsesiones y ese miedo, yo cuando me llegó este momento de que me dijeron que, en fin, que la muerte estaba ahí, ¿no? Me estaba tuteando, ¿no? Me estaba tomando confianza. Sentía que ese miedo y esas obsesiones formaban parte de mí, pero que estaban como algo superado, ¿no? Traspasado, ¿no? Ante aquella situación temible, yo no sentía miedo, y me sorprendía el no sentir miedo, más bien sentía una confianza completa, total, no de que esas operaciones todo iba a salir bien, porque eso nadie lo sabe, sino una confianza completa, total, en que pasara lo que pasara, yo iba a sentirme conforme y agradecido. Ya no me preguntaba obsesivamente, como me lo había preguntado en mi juventud, qué iba a hacer de mí, de mi conciencia, de mis recuerdos, de mi cuerpo, más allá de la muerte. Allí, en una habitación de hospital, precisamente muy cerca de la muerte, cuando la mayoría de las cosas que nos preocupan diariamente dejan de tener importancia, porque en realidad todas esas cosas tienen una importancia prestada por las convenciones sociales, por la inercia de la rutina. En aquella habitación, mientras esperaba la hora de bajar al quirófano o después al despertarme de la anestesia, simplemente sentía la certidumbre de que en esta vida yo había recibido los suficientes indicios de la eternidad, al escuchar música, al leer un poema, al ver un paisaje, un amanecer, al estar enamorado. Había sentido tantos indicios de la eternidad durante mi vida
como para estar eternamente agradecido, ¿no? No me importaba lo que pasara. Me daba cuenta de que todos los sufrimientos por los que estaba pasando y por los que había pasado en mi vida contenían una sustancia que no sé bien cómo definir, pero que podía sentir al fondo de todo. Una sustancia que estaba en todo y que hacía que todo cobrara de pronto sentido. Creo que solo hay una palabra en nuestro idioma para acercarse a eso que yo sentía y que me colmaba en esos momentos tan terribles, una palabra que se aproxima a la definición de esa certeza, de esa confianza, de esa alegría en definitiva, que yo sentía en medio de tanta enfermedad y de tanta desolación. Pero es una palabra que ha sido, por desgracia, ensuciada y corrompida, tan ensuciada y corrompida que da un poco de vergüenza pronunciar. Y esa palabra no es otra que la palabra amor, ¿no? Un amor que llega de lejos y que siento que lo recorre todo, un amor que siempre estará muy cerca del sufrimiento, porque donde el sufrimiento acaba de estar, allí hay algo sagrado, intocable, pero un amor que no es sufrimiento, sino la alegría que podemos hacer con ese sufrimiento. Ya sé que todo esto que estoy diciendo puede sonar, sobre todo si hay alguien que está pasando por la situación o parecida situación a la que comento, puede sonar a sublimación y literatura, ¿no? Pero es así como lo viví y es así como el ejercicio en mi caso de la poesía, pero estoy seguro que en otras personas será el ejercicio de otra, en fin, otro será el camino. A mí me ha ido corrigiendo y limpiándome por dentro, porque de alguna manera la poesía es un ejercicio de la atención, de la mirada hacia el otro, hacia lo que está fuera, ¿no? En cualquier caso, creer o no creer lo que estoy diciendo, que lo que estoy diciendo es verdad, que lo viví así, creer o no creer en la capacidad del sufrimiento para transformarse en alegría mediante el amor, creer o no creer que el misterio que nos rodea por todas partes es un misterio de amor, quizás no tenga mucha importancia. Como no tiene importancia creer o no creer en Dios. Lo importante es dejarlo pasar. Y eso es lo que a veces nos ocurre en la enfermedad, que le impedimos el paso a ese amor que nos llama, que con nuestro miedo, nuestras quejas, nuestra autocompasión, nos enredamos en una madeja de imaginaciones y apegos inútiles, de mentiras arraigadas que le impiden el paso al amor, a la alegría, ¿no? Voy terminando, pero para continuar o para terminar el relato de mi enfermedad, como es habitual después de un proceso de cáncer y de operaciones, pues pasas por un tratamiento de quimio, que es aún peor casi que las operaciones, y sabía que no iba a ser un proceso fácil y que suponía pues náusea, fiebre, tiempo de postración, etcétera, ¿no? Y no sé muy bien cómo explicarlo, pero cuando comencé todo aquel proceso y entraba en aquella sala de hospital para enfermos de cáncer, en donde nos daban las sesiones de quimioterapia con todo lo que allí se ve, ¿no? Porque es diremos que no está todavía, por lo menos donde yo estuve, en Andalucía, en Jerez, no eran sitios especialmente muy humanos, ¿no? Muy humanizados. Y uno tenía enfrente pues a una persona a un rostro que ya se le iba asomando la calavera, o tenía a alguien que estaba gritando de dolor, o una mujer sin pelo en la cabeza que de momento se ponía a vomitar en una bolsa de plástico, ¿no? Y sin embargo yo estaba allí y, claro, sufría evidentemente, y no solo por lo que tenía delante, sino por lo que me iba pasando a mí, pero por debajo de todo ese sufrimiento había como un ritmo distinto, ¿no? Era
podía separarme de mí, de lo que me estaba pasando, y escribir sobre ese amor escondido que sentía al fondo de todo lo que veía y de todo ese sufrimiento que estaba ocurriendo delante de mí, pero también en mí, ¿no? Y debo decir que no se trataba de un estado de ánimo como cuando uno se levanta y dice, hoy me he levantado contento, hoy me he levantado triste, hoy me he levantado sin ganas de nada. No era un estado de ánimo, ¿no? Era algo mucho más potente, era una convicción, como digo, una certeza inatacable, ¿no? Se trataba de eso que he dicho antes, ¿no? El amor. Alguna vez he escrito de una manera un poco exagerada, para esa manera que usamos a veces para agitar la conciencia del lector. Alguna vez he dicho que estamos hechos para retorcernos y desesperarnos de dolor, que estamos hechos para amar. Quien ama la vida no tiene más remedio que amar aquello que le da a la vida su intensidad y su belleza. No tiene más remedio que amar el sufrimiento y la muerte, porque el mucho amor solo se demuestra sufriendo, y aceptar que el sufrimiento y la muerte es solo una parte de la vida es agrandar la vida. Pues eso es lo poco que, bueno, lo que venía preparado para deciros. José. Lo de aplaudir cuando uno está confesando o diciendo estas cosas es como si le aplaudierais a un éxtasis místico de San Juan de la Cruz, ¿no? Pero bueno, entra dentro del ritual. ¿Nos puedes leer algún poema sobre esto? Sí. ¿Vamos bien de tiempo? Dale. Sí. Bueno, la única forma que yo tengo, que yo sé de agradecer cuando me pasan unas emociones que me sobrepasan, ¿no? Es la de escribir poesía, que al fin y al cabo es una manera de agradecer, de agradecimiento, ¿no? Cuando estaba en el hospital, antes de las operaciones o después, escribía en ese estado que os he contado antes, en pequeñas servilletas de papel que tenía al lado de la cama, y en el tratamiento, que eran 7, 8 horas muchas veces de tratamiento con esa especie, pues ahí estuve escribiendo un poema largo, ininterrumpido, que voy a leer un fragmento solo, porque es un poema muy largo, es un libro, un solo poema. Voy a leeros antes un primer poema muy pequeñito, que es en una servilleta de papel, se llama así, en una servilleta de papel, y donde hablo con la muerte, ¿no? Esto es, creo que es la noche antes de la operación. Le digo a la muerte, más o menos, ¿no? No vengas esta noche, no saltes la muralla. Otoño trae el anuncio de los cielos que arden, y a la fuente han venido algunos ruiseñores. No los espantes. Y el poema largo, voy a beber un poco. Ah, mira, si tenía ahí el agua. Voy acumulando agua. Bueno, imaginaros que el poema ha venido ya de antes, habla de cosas de esas especies de... A la enfermera, que tiene un nombre, se llamaba Rita, le llamo diosa de bata blanca, en fin, cosas muy poéticas. Pero en este fragmento, por ejemplo, dice así: qué raro es nuestro idioma, que las mismas palabras que nos unen y con las que legislamos, cantamos, instruimos, sirvan para la guerra, sirvan para sembrar aversión y discordia. Este idioma que amo tiene miles y miles de palabras, 60, 80, 90, 1000 palabras, y sin embargo, ahora no hay ninguna que me salve. Maldito Padre Cáncer, Señor de las desdichas, me has extirpado un ala,
una vejiga, un ganglio, unas cuantas canciones. Me matas a pedazos, ¿y acaso no es bastante? Entonces, para el último momento y para el último sorbo de este agua turbia, ¿qué me dejas? ¿Por qué me disminuyes, Padre Cáncer? Nací con brazos, piernas, manos, pelo, dientes. Nací con mis pulmones y mi próstata, con 2 ojos que han visto el mar y los colores, los pinos y el acorde casual de unos delfines. Nací con el amor entre las piernas. ¿Y dónde están ahora las nieves de otro tiempo? Quizás se es joven cuando el mundo es joven, y envejecer es esto: echarse a un lado y ver cómo la vida sigue sin nosotros, que el trabajo, los hijos, la salud, los proyectos se nos despeguen en un descendimiento sin descanso. Celebro la suerte de haber sido el huésped de la vida por un poco de tiempo. Alzo la voz en favor del favor y de la gracia, de los cielos nublados, el otoño, las agujas, del daño impune y el cabello blanco. Todo lo lima el tiempo y con el tiempo uno se acostumbra a su piel y a su estatura, a su nariz, sus pies, su cara idiota, a su persona hecha de materiales inconclusos. Me he acompañado incluso hasta en el asco de ser hombre y culpable, y me echaré de menos cuando muera. No lo he pasado mal conmigo mismo. Bueno, termino ahí y ya está bien. Muchas gracias. Alicia, tu turno. Bueno, primero agradecer aquí al Encuentro Madrid, a Pablo, y decir que también voy a leer como José, porque si no uno, bueno, antes de llegar aquí estábamos un poco reunidos y decíamos, ojalá fuera en este café el encuentro, porque es más cómodo en diálogo, ¿no? Pero bueno, los tiempos nos apremian. Y lo que primero quería decir es que lo más deseable, ¿no?, en el proceso de creación es todas las relaciones que le pueden ir dando vida, ¿no?, que están en el recorrido de ese proceso de creación. Y entonces aquí digo, en lo que yo pueda comunicar aquí, quedan dentro los diálogos, no sé, ahora con José y su poesía, con Pablo, querido amigo, y que me ha ayudado también muchísimo en mi camino poético, con Elisabetta Necchio, que es quien ha ilustrado el libro y que está aquí con nosotros, se vino desde Italia para acompañarnos. Bueno, con Dora, la traductora, con quien conocí el mundo fascinante de la traducción, que no me había acercado. Con mi editora, Karina Machó, que siempre me ayuda a dar pasos, ¿no?, para que escriba un poco más suelto. Bueno, con tantas amigas y amigos de los dos lados del océano, ¿no?, con los que ha habido un ida y vuelta, ¿no?, y sin los cuales este libro sinceramente no existiría. Y también fundamentalmente con mi familia, ¿no?, mi padre, mi madre, mis hermanos, la gente que vive conmigo, que han sido, sí, testigos del dolor, ¿no? Y aquí voy a hablar de un dolor en el que me da vergüenza, ¿no?, sentada al lado de José, hablar del dolor, pero entiendo que bueno, en cada situación de dolor lo que cuenta es el pozo que deja, ¿no?
¿Qué hace uno con eso que el Señor le da para aprender en la vida, ¿no? Entonces también quería decir que cuando miramos hacia donde miremos, ¿no? Hacia Takashi, hacia Argentina, hacia el mundo, hacia España, la primera constatación es esta que decía José, que el dolor es inevitable, ¿no? Como nos enseñaba un sacerdote amigo, Luigi Giussani, y que no se explica, que no está para ser entendido, entre comillas, ¿no? Es misterioso, muy misterioso. Tanto que, me decía Elisabetta, Dios tuvo que morir para que no permaneciera solo dolor. Entonces yo me preguntaba, ¿qué puede hacer la poesía? En el libro hay unos versos que contestan con una pregunta, quizás a esta gran pregunta, que es ¿cuánto acumulamos que pide drenaje? Es el primer escalón, ¿no? Dejar que salga lo que hay allí, ¿no? A través de la palabra, el dolor puede ser como puertas que se abren para que entre más realidad en nuestras vidas. La palabra poética, pero toda palabra que así lo busque, puede aliviar de una manera también misteriosa. Nombrar, darle expresión, nos permite en primera instancia ver qué constituye esa experiencia. Empiezan a aparecer sus contornos. La literatura es una cantera de excepción para este revelado. Y uso la palabra en su sentido fotográfico, como cuando esperábamos con tantas ansias ver el carrete de fotos. Es una forma de volver a mirar, de posar nuevamente los ojos y el corazón sobre lo acontecido a través de la palabra. Ella, la palabra, es un cuerpo, decía José. Tiene su materialidad, remite, es dicha por alguien y hacia alguien. Ocupa lugar, se hace lugar. Te hace bien o mal, como la relación con otro cuerpo. Este sería entonces un aspecto importante, ¿no? En relación a esta extraña pareja, dolor y poesía. Que todo comienza allí, como diría Borges en Las 7 noches, en la relación con esa cosa tan misteriosa que llamamos realidad. Digo esto brevemente, ¿no? Que cuando estoy en proceso de escritura, y ojalá fuera más seguido, la realidad es indiscutible punto de partida. El habla cotidiana, para decir la profundidad de una experiencia, busca servirse de todas las posibilidades del lenguaje. Se carga de imágenes, de metáforas, de símbolos. Por ejemplo, ¿no? Una enfermera que conozco dijo, se me cae el alma, ¿no? Al ver que un niño no mejoraba. O un amigo hace poco me contaba acerca de una errónea relación laboral y me decía, hasta que se acabe la lástima. Entonces, en esos momentos, ¿no? Cuando un libro está dando vueltas, voy con una libretita siempre y anoto lo que nace en la realidad. Decía Adélia Prado, una gran poeta brasileña, que cualquier cosa encuentra su casa en la poesía. El dolor pertenece a ese cualquier cosa y forma parte del don. También la herida, por enconada que sea. Este libro se llama Heridas complejas y tiene su origen en una experiencia vital fuerte y disruptiva. Es más, en una frase que se escapó de entre lo cotidiano. Lo que sucedió fue una tremenda caída de mi madre, muy mayor, con una fractura expuesta, ¿no? Fue algo brutal, toda la pierna desparramada por el piso, y luego una herida que no cerraba, porque había poca y fina piel. De allí, de eso vivido, fue derivando hacia otro tipo de heridas, menos físicas o por lo menos menos visibles físicamente. Pablo me decía, al charlar sobre este libro,
Hablas de un flechazo, de un abrazo, de una realidad que nos confirma que lo importante es el camino. Entrelazás vulnerabilidad con fortaleza. Las heridas no son marcas del pasado, sino señas de identidad en el presente. La herida es un enfermo al que besar para padecer con él. Esa caída fue atroz, la misma prótesis rompió la piel y Aide, mi madre, casi se muere del dolor. Comenzaba la pandemia y hubo que improvisar una especie de quirófano en el departamento en el que mis padres vivían. Yo iba seguido a dar una mano, los dos tenían ya casi 90 años, y atendió a mi madre una instrumentista, una enfermera, que hacía muy pero muy bien su trabajo. Estaba atenta a cada detalle de la herida. La observaba, veía su proceso, se detenía a mirarla y pensar qué se podía inventar para que mejorara. Un día, al bajar el ascensor, le pregunté por qué trabajaba tan bien. ¿Qué la hacía trabajar así? Y ella me contestó inmediatamente: es que me enamoré de las heridas complejas. Me explicó que existía una asociación en Argentina, que se llama la AIACH, que se ocupa de esas heridas. Y ya voy a la primera página del libro. Voy a ir leyendo algunos fragmentos. Flechazo. Porque me enamoré de las heridas, ¿sabes? Ya hace tiempo. De las simples y las complejas. De todo ese campo con el que venimos y andamos siempre por esta vida, ¿no? De las complejas en especial. Alejandra, la instrumentista, intentó explicarme, no era fácil dar cuenta de semejante concepto. Llamamos herida compleja a aquella que ya se trató de todas las formas convencionales y perdura estancada o involucionando. Es así que decidimos tratarlas de alguna otra manera. Yo la oía como si me quitaran puntos difíciles, a tirones en la piel. Mientras seguía explicándome con su voz apenas audible, como si viviera dentro de un quirófano, me di cuenta, así al pasar, de mi posición. Alejandra le dedicaba tiempo a la herida, se dejaba conmover, había sido conquistada por ella. No parecía un despropósito ni sonaba ridículo. En cambio, yo me veía más bien con un respeto acartonado, una distancia prudencial, como si la tratara de usted, herida. ¿Qué pretende de mí? Bueno, eso es una frase que dice una actriz famosa en Argentina, que es la Coca Sarli, que entró en el libro también. Allí comenzó el viaje, como diría Alessandro Rivali, que escribe un epílogo, a quien le agradezco muchísimo ese epílogo, con este tema impoético, la herida. Por meses continué el diálogo con Alejandra. Como mi familia es toda de médicos, la terminología del campo de la salud no me resultaba extraña. En esas charlas ella me explicaba lo que hacía y cada término llevaba consigo un valor simbólico que lo expandía hacia insospechados rincones de la vida, aquellos en los que seguramente estuviera necesitando que me dijeran algo. Una fístula, por ejemplo, que no lograba cerrarse, tan pequeña que podía pasar desapercibida por debajo de la herida, y si no se la veía y trataba a tiempo, complicar enormemente la situación. Aquí el poema Fístula. Muchos poemas tienen como título algún tipo de enfermedad o dolencia. Fístula. Una fístula, túbula, cánula, ulula, hueca, como el tallo de un pastito, cáñamo, cálamo, caña de escribir, pesca alaridos del viento en este mar herido. Una fístula, escondida en los pliegues de la incisión, aúlla. Por ahí puede irse la vida si no se la cuida. Puede irse, se me dijo, diluirse lo que está vivo. Un ojito mínimo, fístula, túbula, fulgura. Los médicos ni la miran. Hay que encender alguna luz para ver detrás de la piel. Una fístula, túbula, cánula, se esconde, túnel en la piel, en la carne, herida, no cicatriz.
Las heridas se me presentaron con colores, se distinguían entre sí y en la escritura iban buscando decirse, como caras muchas de un mismo poliedro y cada una con sus particularidades, blancas, rojas, vermellón, grises, tornasoladas. Como me diría Guadalupe Arbona, ¿te das cuenta del atrevimiento de hablar de las heridas así? Es una osadía incomprensible hasta que se experimenta que esa es la verdad de cada uno de nosotros y se llega a saber que la herida es parte y fundamental de la vida y de la alegría. Falleció, por ejemplo, un tío querido y otra vez escuché a mi tía Gladys en ese momento tan decisivo de la última despedida que le decía, te llevas mi alma. Aquí un poema de una herida a través de su color. Heridas blancas, las ausencias. Toda la rueda cromática gira. El tiempo irá mostrando color tras color. Gira suave, blanco seda, casi ensordina la tristeza. Es una herida que se acerca al silencio, no sangra en superficie. Preferiríamos que duerma allí adentro de la piel. Cuando es recién acontecida, la ausencia trae consigo tanto dolor. Querido, te llevas mi alma, cuidanos desde donde estés. Entre las palabras se van callando, para no hacer ruido, no molestar al corazón. Cuidadosas en esos momentos, como plumas que se van desprendiendo para que las levante por la calle en una simple caminata. El tiempo va cambiando el impacto de la ausencia. Si al blanco le da la luz, si refleja encandilante el sol, o luego se atardece rojizo y hasta morado. Herida, blanca memoria. Traerte a este presente no es solo recuerdo, no hay invento que valga. Estás, en el misterio de la ausencia que no se va. Se arrodilla en medio de una plegaria. En el misterio la presencia de todos los colores en uno a raíz de la luz. Cuando ya estaba avanzada la escritura del libro, conocí a Elisabetta Necchio. Es pintora e italiana de la ciudad de Como. Vino de paseo a Buenos Aires y hubo una sintonía inmediata. Siempre busqué que mi poesía tuviera un correlato en la imagen. Es la palabra que pide expandirse, dialogar con ese otro lenguaje. Se responden, discuten, se dicen algo nuevo. Betty aceptó ilustrar heridas complejas y comenzó entre ambas un intercambio frecuente y muy sincero, en el que poníamos en discusión cada página en un ida y vuelta que formaba parte de la apertura por la que aboga el libro. Las ilustraciones de Betty muestran y ocultan, insisten en no suturar la apertura doliente, dice Dora Pentimali, también en unas palabras en el epílogo. Veamos ahora un recorrido por las imágenes que dialogan de esta manera con las palabras del libro. Mientras aparecen las imágenes, les voy contando un poco cómo es la técnica de Elisabetta. A ver si aparecen. Ahí están. Estas ilustraciones tienen un elemento común, que es el tejido. Fueron hechas con la técnica del frottage, que consiste en la huella que dejan los materiales sobre los que se frota el lápiz. Como se puede ver en estas primeras imágenes, estos materiales fueron elegidos de manera tal que insistieran en la idea de la trama de la piel. Junto con el frottage, Betty trabajó también con la idea de no cubrir todo, para que pasara la luz y para dar esa idea de apertura. Ya voy terminando. Una más. Bueno, mientras siguen un poquito las imágenes, con esto voy terminando. Decía Charly García que la gente no se lleva bien con el dolor.
se oculta, se cambia rápidamente lo que punza por un emoticón o un like. En cambio, cuando la palabra le hace lugar, cuando se expresa, el dolor tiene más chance, puede estar en vías de ser aceptado. Como ejemplo, pongamos, ¿no? Creo que cada uno tiene el suyo, alguna situación que se vuelve repetitiva, encerrada, tediosa. Es un dolor no estar en el presente. Como me diría un poeta italiano que también estuvo en este meeting, Davide Rondoni, en un comentario que también agradezco muchísimo, esta poesía, la que voy a leerles, une lo universal y lo íntimo. El poema se titula Pájaros. Salimos al balcón. El cielo se ve enrejado. ¿Qué hacemos acá? ¿No podremos irnos? La historia detenida, ni una gota de viento. Mirá, ahí están los pájaros. Casi no te oigo, demasiadas horas dentro del oscuro estanque, tiempo varado. Ahí, de nuevo, los tres. Con pereza extiendo los ojos hacia ese cielo. Herida de alto riesgo, profunda, con caldo de cultivo y periodo de incubación. Puede tener dentro tierra, cristales, maderitas. Mirá, ese se sumó más tarde. ¿No viste cuando llegaron volando los primeros dos? Herida curva, estrellada, afina la epidermis. Proceso de reparación por tu voz suave y entrecortada. Ahí están los tres en fila sobre el cable, justo bajo la sombra de esa nube. Vuelvo. Hay más cielo entre los cuadritos. Se escucha el viento que reparte, esparce, disemina. Mirá, rozan sus alas como si se quisieran. En este instante, que pareciera nada y no es nada, se recibe según la medida del cuerpo. En tu silla de ruedas grandes hay todo un hemisferio o un globo terráqueo entero que se mueve hacia el sol. Pues muchísimas gracias, Alicia. Mira, como tenemos todavía 10 minutos, os voy a formular una pregunta a cada uno. 2 minutos, si sois capaces, yo creo que vamos bien. Y bueno, voy a empezar contigo, José, por seguir el orden. Rescatando un poco de todo lo que has dicho, ha habido una cosa que me apetece que a ver si podemos hacer hincapié. A ver, ¿qué papel juega la presencia del otro en todo este trayecto del dolor a la alegría? A ver, lo digo por la intensa presencia, en un tono, lo comentábamos antes, bastante burlón, que me ha hecho sonreír mucho leyendo tu libro, que tú ya has mencionado, ¿no? De esa diosa de bata blanca, Ondina de los ríos calmos, que repites a menudo en tu tratamiento y delirio. De hecho, esa conciencia del alma a la que llegamos por la experiencia del dolor, de la que hemos venido hablando, no se da tan bien, y quizás, no sé si esto no sería lo más deseable, en el encuentro con una presencia humana que nos conmueva y nos descoloque? Bueno, he dicho antes que el otro, cuando uno sufre, es verdad que el dolor nos separa de los demás, nos aísla, ¿no?, de los demás, pero también es verdad que si uno no ha sufrido es imposible, es decir, el dolor nos separa de los demás, pero el recuerdo de que hemos sufrido es la única manera de acercarse de una manera auténtica a los demás. Solo si yo he sufrido, sé que alguien que está sufriendo, sé por lo que está pasando, ¿no? Es decir, tiene esa doble, mientras uno sufre, los demás están lejos, están fuera, porque uno no puede ser acompañado, porque cuando uno sufre, sufre completamente solo, a donde el dolor sucede, nadie puede llegar nada más que uno mismo, y por tanto estamos solos, pero es verdad que esa experiencia nos acerca de una manera auténtica a los demás. Pero es verdad también que esto no es suficiente para que nazca la misericordia o el cuidado o la empatía hacia el otro. Ha habido civilizaciones enteras que
no han conocido eso, el cuidado hacia el otro, sino más bien el que sufría, el sufriente, era un apestado, era un maldito, en fin, alguien estigmatizado, ¿no? Y de alguna forma en el libro de Job lo que se plantea es eso, ¿no? Es intentar cambiar esa imagen del ser sufriente como un ser culpable que ha sido castigado por los dioses, bien por una culpa heredada o bien por la ibris, ¿no? Porque ha cometido un exceso o algo, ¿no? Entonces, no siempre ha ocurrido eso. Y lo vemos en el imperio azteca, el imperio, en fin, romano, todo esto. El extraño, el extranjero, no era alguien con el que uno podía empatizar, ¿no? Si una de las grandes aportaciones del cristianismo que ha ido contagiando poco a poco al mundo entero es precisamente que somos criaturas con un mismo origen y que por tanto somos hermanos, y que el que sufre no es un extraño, no es alguien que ha sido castigado por los dioses por cualquier exceso o cualquier impiedad que ha cometido, sino que el que sufre de alguna forma lleva algo sagrado, un Dios está visitándolo así porque Dios se ha encarnado en alguien que sufre, ¿no? Y eso le da al sufrimiento un valor sagrado, ¿no? Y esto es importantísimo, claro. Amar, una de las virtudes del amor que antes hablaba es que nos hace ver que la fragilidad y el sufrimiento son algo sagrado, ¿no? Y al mismo tiempo nos llama como un deber a servir, a ayudar al otro, ¿no? Esto es ser humano en plenitud, sentir eso, ¿no? Tal como yo lo entiendo y tal como lo ha entendido la sociedad occidental desde nuestras raíces humanistas, ¿no? Un poco para no cortarme porque el tema es para muy largo, ¿no? Pero está bien. Hecho los deberes. Para otro año. Pues muchas gracias. Nada. Y una pregunta para Alicia, y con esto ya cierro. Para hacerla no me resisto a leer una cita que es el pórtico de tu libro, que a mí ya de entrada me rindió, ¿no? Dice, es de Peggy, dice, la gente decente, o en fin, esos que así se nombran, no tienen ningún defecto en su armadura, no están heridos, no tienen esa apertura que se produce por una herida terrible, por una inolvidable miseria, un invencible lamento, por un punto de sutura eternamente mal cosido, por una inquietud mortal. A ver, esto es tremendo, ¿no? Pero me surgió una pregunta inevitable. Pero realmente, Alicia, ¿cómo se puede vivir cuando el dolor no da tregua? Cuando no se soluciona. De hecho, me resulta inaudito que tú hayas dedicado en el panorama poético actual un libro a este asunto ante una cuestión ante la que todos se agachan la cabeza. Bueno, es una pregunta que yo creo que queda grande a cualquiera, ¿no? No es una pregunta que se pueda responder, ¿no? Pero sí creo que, bueno, por lo que ha ido diciendo José, ¿no? Ante quien realmente yo estoy aquí para aprender, se recorre, se camina, ¿no? Y ante cualquier herida hay una constatación que va saliendo en la misma herida, que es qué es lo más importante que tenemos en la vida, ¿no? Hoy me decía José, ante un gran dolor, lo que primero sale a la luz es qué es lo esencial, ¿no? Y para mí, en este pequeñísimo recorrido, ¿no? Ha sido esencial poder ver que la vida es una relación y que esa relación cura y venda la herida, ¿no? No hay otra manera, me parece, que poder experimentar que alguien cura y venda la herida, ¿no? Y quería terminar con un último poema, si puede ser, Pablo, o un fragmento. Un fragmento. Un fragmento.
que es un poema a mi padre, que justo murió en ese año en el que estaba escribiendo el libro. Y el poema se llama Cicatriz. Entonces, bueno, es un poco que cura y venda la herida, ¿no? Voy con el final del poema. Después de unos días, puedo pensarte en aquella terapia. El miedo no rondaba. Había otra combinación de colores. Celeste escandido en los ojos de la enfermera y ese típico gesto tuyo de sosiego. Apoyar la mejilla en la palma de la mano. Eran las 11 del sábado. Todos los sábados de la historia entraron en esa habitación. La plaza de la infancia, la del Cañón, a unas cuadras de la clínica, entre aquellos bancos y la de hoy, la misma firme y prudente voz cálida. Vendrán tiempos difíciles, de darlo todo, presentías. Herida mortal de necesidad, entre mascarillas y cables solo repetías, gracias, gracias y hasta siempre. Gracias por las bendiciones que nos trajiste. A vos, por bien decir, por hacer de las palabras delicada operación. Bisturí y sutura a la vez. En este hoy resuena, hacelo con amor, anda con la verdad. Vuelvo al diccionario, cicatrix, cicatricis. Encuentro otra acepción, nuevo tejido, día a día. Tengo padre para siempre. Bueno, creo que después de vuestras intervenciones y lecturas, pues lo pertinente sería quedarse en silencio, pero como moderador no me queda más remedio que decir algo para cerrar este acto, ¿no? Entonces, agradece mucho haber discernido con vosotros entre el sufrimiento destructivo y autorreferencial y esa otra forma de vivir el dolor que, sin embargo, construye, porque lo importante es la alegría, redescubrir el verdadero significado de la fragilidad y de la palabra amor, de la trama preciosa que éste teje y que se alimenta de decir yo y de decir tú para así mejor decir nosotros. Como hemos tenido la oportunidad de comprobar, la poesía además permite hablar de todo esto de persona a persona. Quien así la recibe la trata como un regalo que le apetece compartir. Os agradezco, por tanto, vuestra presencia aquí esta noche, así como la de todas las personas que han hecho posible la organización de este acto y, cómo no, a todos los que os habéis acercado aquí a presenciarlo. También quiero dar las gracias nuevamente a Ediciones Encuentro por su colaboración. Por lo demás, Encuentro Madrid continúa esta tarde con un acto organizado con motivo del centenario del nacimiento del escultor y pintor Eduardo Chillida, que tendrá lugar a las 19:30 horas en esta misma sala con el título Chillida, esa hermosa y explicable locura, una mirada profunda sobre la realidad. Asimismo, recordamos que están abiertas las dos exposiciones y el espacio infantil. Por último, quisiéramos recalcar que Encuentro Madrid es una iniciativa que sale adelante exclusivamente gracias al trabajo de muchas personas que dan voluntariamente su tiempo y a la colaboración de diversas entidades y personas que lo apoyan económicamente. Si desean que encuentros como este puedan seguir teniendo lugar, pueden apoyarnos con un donativo al Bizum 01061 o en alguna de las modalidades que aparecen en la pestaña Dona Ahora de nuestra web y de las que pueden ser informados en el stand Dona. Rogamos a todos los asistentes que desalojen lo antes posible la sala para prepararla de cara al siguiente encuentro. Muchísimas gracias. Un momento solo. La salida se va a hacer por aquí, ¿vale? Ahora mismo solo hay 50 personas para entrar en el siguiente acto de Chillida, o sea que el que quiera entrar en el acto simplemente sale y se pone en la cola como los demás. Muchas gracias. ¿Y tú cómo ordenas tus libros?
A mí me gusta ordenar mis libros por materias y por autores, pero llega un punto en el que se compran tantos que se colocan como buenamente se puedan en la estantería. Yo ordeno los libros por tamaño. Pues yo ordeno los libros entre los de Ediciones Encuentro y los de todas las demás. Yo ordeno mis libros por colores. Hola, a mí me gusta ordenar los libros entre los que me gustan y los que no me gustan. Ediciones Encuentro. Pasión por los libros.